Ok, hacía falta ya un video con guión. Bueno, no es con guión, sino con outline. ¿Que no saben qué es eso? Que se lo van a enseñar en una materia muy bonita llamada Metodología de la Investigación, que les va a gustar, estoy seguro. Las mentiras hacen llorar al niño Dios. Dejando las bromas de lado, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de la libertad de expresión y cómo es que las figuras públicas la manejan, básicamente. No vamos a mencionar a nadie. ¿Y cómo salió la idea de este video? Pues la verdad, otra persona, un youtuber llamado Albert Shane, hizo un video al respecto y pues yo quería hacer mi propia versión. Él hablaba de la polémica de un par de youtubers, pero yo no voy a hacer eso, yo voy a hablar del tema en general, así que empecemos. Empecemos por lo básico. La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que dice que básicamente cualquier persona puede emitir su opinión mediante cualquier medio. Es decir, yo lo que estoy haciendo en este momento y lo que hacen básicamente todos los youtubers es gozar de su libertad de expresión. Y según la UNESCO, la libertad de expresión es la piedra angular que sirve para que exista la democracia. Algo que me acuerdo que me enseñaron en formación cívica y ética es que cada derecho tiene sus obligaciones. Por supuesto, la libertad de expresión, este derecho tan hermoso, no es ninguna excepción. Por ejemplo, debes de respetar los derechos y reputación de los demás. No puedes alterar la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral pública. No puedes incitar al odio, al acoso, a la violencia o a cualquier acción ilícita, ilegal, en contra de una persona o un grupo de personas. Pero ¿esto en qué afecta a las figuras públicas? Pues lo veremos a continuación. Miren, lo que los seguidores del remitente de la figura pública hagan no es responsabilidad de la figura pública, a menos que esta persona lo haya incitado. Muy bien, chicos, estamos aquí en un preguntas y respuestas. Así que pues voy a responder preguntas que nunca había respondido en mi vida. Y este va a ser un video súper interesante y creativo. Muy bien, empezaremos con la primera pregunta que viene de mi propia cuenta fake y dice: ¿qué opinas de la gente que usa calcetines blancos con zapatos negros? Ah, caray, qué pregunta más difícil me he puesto. Muy bien, tendré que ser honesto y dar mi opinión sincera. Yo lo que pienso es que eso no es algo natural. No pienso que las personas deban de vestirse de esas formas. Sin embargo, los tolero. Porque Dios nos hizo a nosotros para vestir de una forma específica a los hombres y las mujeres. Y me parece una falta de respeto hacia nuestro Señor que haya gente que quiera utilizar calcetines blancos con calzado negro. Es decir, si usas zapatos negros tienes que usar calcetines de color oscuro. Soy yo, su amigo, youtuber genérico XX777, y olvidé decirles que si ven a una de estas personas en la calle, péguenles con un palo. Eso es todo lo que tengo que decir por esta pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya que, como lo he mencionado antes, no puedes fomentar a que se hagan acciones ilegales en contra de un grupo de personas o hacia una persona en específico. O en mejores palabras, porque me expliqué muy mal, es que no se puede permitir que una figura pública con su palabra incite a que se realice una acción ilícita hacia alguna persona o un grupo de personas. Y lamentablemente el emisor del mensaje no tiene ninguna responsabilidad sobre las malinterpretaciones que se le puedan dar a su mensaje, que sea de sus seguidores. Si no entendieron lo que acabo de decir, lo que yo quise expresar fue lo siguiente: el remitente no tiene ninguna responsabilidad sobre las malinterpretaciones que la gente le pueda dar a su mensaje. Lo bueno es que cualquiera que discrepe con la opinión del remitente puede gozar también de este derecho y contraargumentar. No obstante, quien contraargumenta tiene exactamente las mismas obligaciones que el remitente del mensaje, todo lo que mencionamos anteriormente. Pues para ser sincero, la libertad de expresión es algo que se ha ido deformando por la gente misma durante mucho tiempo y la gente tiende a confundirlo con hacer y decir lo que quieras, lo cual no es así, porque incluso tiene limitaciones la libertad de expresión. Por ejemplo, las manifestaciones públicas en plan marchas son totalmente ilícitas, lo siento, pero son ilícitas. ¿Pero por qué son ilícitas? ¿Porque nos odian? No, son ilícitas ya que estás fomentando el desorden público al hacer alguna manifestación de esta índole. Y como he dicho antes, pues cada derecho conlleva responsabilidades y obligaciones. Así que al tener el derecho de la libertad de expresión debes de cuidar todo lo que dije anteriormente. Que no fomentes el hacer algo ilícito, algo ilegal hacia otras personas. Y pues ya eso sería todo. Lo que sí quiero que hagan ahorita es que comenten
Ok, Isaac, tienes razón, me gustó tu opinión. O no, yo discrepo porque eres tonto. Díganme si están de acuerdo o no, por favor, se los agradecería mucho. Y síganme en mis redes sociales, habrán links en la descripción y aquí estarán apareciendo en pantalla. O al menos eso creo. Pues no tengo nada más que decir, yo fui Ice Mike. Adiós.